Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y damos inicio a la cuarta parte acerca de nuestra enseñanza en el libro de Vayikra, mal traducido por Levítico capítulo 11, versículo 1 al 47, que tiene un título: los animales limpios y los animales ¿qué? Los animales inmundos. Para referirse a los ministerios establecidos por Yahweh, a los ministerios que no han sido establecidos por Yahweh. Y vámonos al libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 32, verso 1 al 5, que dice de la siguiente forma, que dice que los hijos de Rubén y los hijos de Gad, dice que ambos ellos tenían una muy inmensa muchedumbre de ¿qué? De ganados, o sea, de animales, de becerros, de ídolos, de idolatría. Y dice que ellos vieron la tierra de Yaser y la tierra de Galá, y les pareció esos lugares un lugar apto para apacentar ¿qué? Para apacentar sus animales, sus ídolos y sus becerros. Y dice que su vista los engañó y su vista los mató espiritualmente, ya que ellos se dejaron llevar cautivar. ¿Por qué? Por la hermosura de esas dos ciudades. Porque la palabra Yaser, que era una ciudad que se encontraba bajo el dominio ¿qué? Moabita. Y la palabra Yaser significa con mayúscula Dios ayude, no Yahweh. Que era una ciudad amorrea situada al este de ¿qué? Del río Jordán. Yaser significa pueblos dependientes, o sea, personas dependientes de sus animales, de sus becerros, de sus ídolos, mas no de quién, mas no de Yahweh. Y fue por esa razón de que Yahweh la destruyó por medio de quién, por medio de Moshe. Y sobre esta ciudad dice que vendría el juicio de quién, de Yahweh. Pero el señor Rubén y Gad, ellos se enamoraron de esas ciudades y ellos le pidieron a Moshe que por favor les permitiera reconstruirla. Y dice que Yaser y Galá, la palabra Galá, que en hebreo significa Galé, que significa la reunión en ese lugar de las piedras de ¿qué? Del testimonio. Que significa que en esa ciudad de Yaser y esa ciudad de Galá, ahí se reunirían ¿quiénes? Las 12 piedras del testimonio, o sea, las 12 tribus de Israel. En Galaad era y es el lugar donde se reunirían y se reúnen todas las piedras del testimonio. Les repito, las 12 tribus de Israel, que eran y son personas endurecidas contra Yahweh. ¿Y contra quién? Y contra Moshe, símbolo de Yahshua. Aquí ya aparece el verdadero nombre de la ciudad de los Gadarenos, que se llamaba era Galaad. Gad y Rubén se enamoraron de ¿qué? De estas ciudades, y ellos, ellos restablecerían el culto ¿a quién? A Dios en esos lugares, no a Yahweh. Y ahí en el libro de Números capítulo 32, verso 2, para que me entienda, dice que vinieron pues, dice, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y ellos hablaron a Moshe, al Cohen Eleazar y a los príncipes de la congregación de Israel, diciéndoles, escuche, ahí dice claramente que vinieron los hijos, no vinieron los padres con ellos, ya que sus padres Yahweh los dejó tirados ¿a dónde? En el desierto, o sea, ellos se murieron en él. ¿A causa de qué? De ellos no creer en Yahweh, y lo otro, de no creer en Moshe, y lo peor de todo, por desalentar al pueblo cuando ellos fueron enviados por Moshe como espías a la tierra prometida. Que una cosa es usted no querer aceptar a Yahweh, a Yahshua, y otra cosa es usted impedir que otras personas lo hagan. Como lo están haciendo actualmente los falsos líderes de la nación de Israel. Escuche, ellos están heredando la maldición de sus padres, de sus ancestros, que fue siempre rebeldizarse contra Yahweh, contra Moshe. Y en los tiempos de Yahshua, los hijos de estos apóstatas repetían la misma historia. O sea que ellos continúan con la maldición ¿de quién? De sus padres.
porque ellos ni aceptaron a Yahshua, ni se negaron a entrar en la tierra prometida, símbolo del verdadero reposo de Yahweh para su pueblo, o sea, a Yahshua, según Matillá 12:28, mal traducido por Mateo. Entonces, como ellos se negaron a aceptar a Yahshua, entonces ellos le impidieron al pueblo y aún la misma humanidad que ellos a ellos lo hicieran. A las 12 tribus actuales no creer ni en mencionar en el nombre de Yahweh ni Yahshua, estas personas se encuentran bajo el juicio de ¿quién? Bajo el juicio de Yahweh. Y lastimosamente, si no se arrepienten en la segunda venida de Yahshua, Yahshua los tendrá que destruir. Y ahí en el libro de Bamidbar, números 32, verso 3, dice los nombres de las nueve ciudades, que es la primera se llama Ataró, la segunda Dibón, la tercera Yaser, la cuarta Ninra, la quinta Esbon, la sexta Elialé, la séptima Seban, la octava Nebo y la novena Beom. Ahí tiene los nombres de estas nueve ciudades. Voy a leerle hasta el verso 4. Que dice que la tierra que Yahweh destruyó delante de la congregación de Israel es tierra de ¿qué? De mucho ganado, Verso 5. Por tanto dijeron ellos, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Mire, de antemano, ellos, los hijos de estos apóstatas, estaban continuando con la maldición de sus padres. Al ellos rebeldizarse contra Yahweh y contra Moshe, y al ellos no querer cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Por esa razón ellos dicen que ellos sabían que Yahweh había destruido esas delante de la congregación, esas nueve ciudades como un ejemplo para que el pueblo no repitiera la misma historia. Por esa razón ellos se enamoraron de esas ciudades porque la vieron llena de llena de pasto, o sea, llena de un alimento bueno según ellos para el cuerpo, pero mortal para su para su ruah, para su espíritu. Y por esa razón ellos les dicen que tus siervos tienen muchísimo ganado, muchísimo animal, muchísimo ídolo, muchísimo becerro, y estas ciudades son las ciudades aptas para alimentar su su paganismo, su idolatría, su rebeldía ¿contra quién? Contra Yahweh y contra Moshe. Y por eso le ruegan que ellos no se van a ir de esas ciudades, sino que las van a las van a reedificar junto con el culto ¿a quién? A Dios, no a Yahweh. Estas 9 ciudades, o sea, 9 personas, congregaciones, fueron destruidas y serán destruidas ¿por quién? Por Yahweh, ¿a causa de de su idolatría y de su paganismo. Fue esa la causa de su destrucción. Todas esas ciudades se encontraban fortificadas, amuralladas, para que no entrara absolutamente nadie en ellas, en pocas palabras, para que en ese lugar ellos no entrara ni Yahweh, ni Yahshua, ni Yahweh, ni Moshe, ni la congregación de Israel. Por eso se le llama ciudades fortificadas, amuralladas, o sea, aquí no entra absolutamente sino los que queremos que entren. Por esa razón es que decía anteriormente que ellos son los que rechazaron a Yahweh abiertamente, ya que esas ciudades simbolizan todas las costumbres paganas idólatras que se encontraban dentro de esas dentro de esas ciudades, o sea, dentro de esas personas. Hoy día toda esa idolatría, todo ese paganismo se encuentra simbolizado en una sola. ¿Dónde? En la gran ramera, en la Jerusalén actual, no la Jerusalén.
Y lastimosamente, las personas que no quieren reconocer esa sencilla razón, ellos no quieren reconocer de que ellos no están adorando a Yahweh, sino que están adorando ¿qué? Demonios. Si no se arrepienten, lastimosamente, Yahweh tendrá que destruirlas por medio de ¿quién? De Moshe. Veamos el nombre de la primera ciudad, que se llama Ataró. Ataró significa coronas y diademas. Esta ciudad quedaba al oriente de ¿quién? Del río Jordán y lejos de la tierra prometida, que usted ya sabe su significado. Yahweh le ordenó a Moshe destruir esa ciudad de Ataró junto con sus ¿qué? Junto con sus coronas y junto con sus diademas. Y él las destruyó cuando él derrotó al rey ¿quién? Al rey de ellos, a Sehón, que Sehón es un título con el cual el diablo se hacía adorar a través de él. Coronas y diademas significan un lugar con poder y autoridad, pero que no le fue ni establecida ni fue nombrada por quién, por Yahweh, sino por quién, por su rey Sehón. Ya que ellos se encontraban lejos de quién, del río y lejos de la tierra que prometía, o sea, lejos del rey Jacob y lejos de quién, lejos de Yahshua. Coronas y diademas son un símbolo de poder, de realeza, de nobleza, que les dio el rey Sehón a quién, a sus hijos, no Yahweh. Coronas y diademas significan lugares o recintos circulares, que significan lugares cerrados contra quién, contra Yahweh y contra Moshe. Eso significan esos lugares, que significa que ellos, los de Ataró, no de Yahweh, ellos siempre van a andar ¿en qué? En círculos. O sea, este tipo de coronas y de diademas que significan personas, ellos siempre van a ir a parar ¿en qué? En lo mismo. Ya que a ellos no les gusta salir de su círculo ¿qué? Vicioso, religioso. Porque los discípulos de Yahshua no andamos en círculo, andamos en línea ¿qué? En línea recta. Y ahí en Números capítulo 32, verso 3, estas 9 ciudades eran lugares llenos de ¿qué? Llenos de idolatría y llenos de ruina espiritual. Ya que en esas ciudades, esos lugares, esas congregaciones, no se adoraba a quién, a Yahweh, sino a quién, a Dios. Por esa razón Moshe las destruyó. Y el hijo de Gad, el descendiente de Gad, que también se llamaba Gad, que significa Gad, significa piedra, que significa un moabita, un pagano, un israelita religioso, que se ha endurecido contra Yahweh y contra quién, contra Moshe, contra el río y contra la tierra ¿qué? Prometida. Estos fueron los que reedificaron esos lugares de ¿qué? De ruina espiritual, y ellos restablecieron nuevamente el culto a quién, el culto a Dios y no a quién, y no a Yahweh. Veamos el segundo nombre de la ciudad, que se llama la ciudad de Dibón. La ciudad de Dibón. Escuche, cuando dice que la ciudad de Ataró y la ciudad de Dibón, significa que ellos mismos los hicieron a ellos sus ¿qué? Sus dioses. Ellos mismos quisieron que estos dioses los gobernaran ¿quién? A ellos. Y ellos mismos quisieron que estos dioses los dirigiera, y ellos mismos voluntariamente lo hicieron su propio ¿qué? Su propio rey. ¿Qué significa la palabra Dibón? Dibón era una ciudad de los hijos del mundano Lo, y era una ciudad moabita, que significa que es una persona pagana, como lo fue la abuela y el papá del rey David. El rey David era hijo de moabitas. El rey David no era hijo de padres judíos, como los falsos ministros se lo quieren hacer creer a quién, a las personas que no estudian las escrituras. El padre del rey David y su abuelo, ellos fueron adoptados ¿por quién? Por medio de Noemi. Ahí en Ruth 4, 16 y 17, léaselo, que dice que Ruth, la moabita, la gentil,
Ella fue dirigida por Noemi para llevarla ¿a quién? A Boz, que era un símbolo de Yahshua. Vea el significado. Noemi simboliza la Torá y Ruth simboliza a las personas que estamos, a nosotros los gentiles, y Boz simboliza a Yahshua. La misión de la escritura hebrea era llevarnos ¿a quién? A Yahshua. Ese es el objetivo principal de la escritura hebrea, decirnos que Yahshua es nuestro Adón y Salvador, que Yahshua es nuestro Ishi, que solo en Yahshua hay salvación. O pregúntese usted por qué cree que los judíos nunca le van a decir a nadie cómo se llamaba la madre del rey David. Vaya, pregúntele a un judío cómo se llama la madre del rey David. Y verá que ellos jamás le van a decir el nombre, porque ellos saben que ella, al igual que su padre, eran ¿qué? Descendientes moabitas. Y era por esa razón de que yo le digo a las personas que Yahshua jamás podría haber descendido ¿de quién? Del rey David. Ahora, ¿qué significa la palabra moabita? Moabita significa la ciudad de los altaneros, la ciudad de los patanes, la ciudad de los rebeldes ¿contra quién? Contra Yahweh y contra Moshe. La ciudad de Dibón, el nombre Dibón significa languidez, o sea, personas que le volvieron la espalda ¿a quién? A Yahweh. Como también Dibón significa desfallecimiento, o sea, que la fuerza y la moral que tenían para con Yahweh desfalleció de ellos a causa de su idolatría y su qué, y de su paganismo. La ciudad de Dibón, la ciudad de los moabitas, ellos eran adoradores con mayúscula del dios Quemos. La palabra Dios con mayúscula significa el dios Quemos, que significa el Dios eterno para los moabitas, para los paganos, que es el rey de la guerra y que es el rey de la victoria y que es el rey nacional de los moabitas. Y el hijo de Quemos se hacía y se hace llamar el Salvador y el libertador de los moabitas, o sea, el rey de la victoria y el rey de la ¿qué? El rey de la guerra. Vea, por eso le decía que estas ciudades eran una burda imitación de Yahweh y de Yahshua. Todas las congregaciones que adoran a Quemos con mayúscula Dios eterno, ellos no adoran a Yahweh. Vea lo que están adorando y lo que lo tienen adorando sus falsos ministros, por no escudriñar las escrituras. Esta ciudad de Dibón fue dominada y conquistada por los quienes, mire, por los amorreos, o sea, por los demonios. Y esta ciudad luego fue dominada y fue conquistada ¿por quién? Por Moshe, y luego fue destruida por Yahweh ¿por medio de quién? Por medio de Moshe. Pero fue reconstruida por la tribu rebelde de Gad y la tribu de Rubén. Y por esa razón, Gad le llamó a esa ciudad, la llamaron Dibón Gad. O sea, Dibón, que significa el Dios eterno ¿de quién? De Gad. Yahweh le decreta su juicio a la ciudad de Dibón Gad, a la ciudad del Dios eterno de Gad, no de Yahweh. En el libro de Jeremías, mal traducido por Jeremías, capítulo 48, versículo 1 al 13, para que por favor se lo lea, que yo voy a leer el verso 10, que dice que Yahweh destruirá a los moabitas, o sea, los paganos idólatras, adoradores ¿de quién? Del Dios eterno. ¿De quién? De Quemos, no de Yahweh. Y dice Yahweh en el verso 10 que maldito el que hiciera indolentemente la obra de Yahweh. Y maldito el que detuviere la sangre, o sea, el juicio. ¿De la qué? De la espada, de la dabar de Yahweh. O sea, maldito aquel que retenga el juicio contra estas ¿qué? Contra estos paganos. ¿Qué es lo que está diciendo? Contra los moabitas, o sea, contra los hijos del mundano Lo, que son los hijos de Hasatán, ya que él es al que adoran.
Yahweh le dice que maldito aquel que en vez de decirle a esas personas que están en idolatría y pecado, se le acomoden a ellos. ¿Por qué? Por dinero. Por eso es que le decía que esos son lugares de qué, donde apacientan qué, becerros, ídolos, demonios y acolitan la idolatría, la mentira y el paganismo. Yahweh le había dado la orden a Moche que la destruyera y Moche lo hizo. Pero la tribu de Gad, ellos en vez de destruir esa ciudad, ellos no la hicieron, sino que se enamoraron de ella y la reconstruyeron y restablecieron el culto ¿a quién? A Quemos. ¿Qué es lo que significa esto espiritualmente? Escuche, que tanto la tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que se les iba a unir más adelante, ellos no quisieron destruir de su vida, de esa ciudad, de esa casa, de esa persona, su patanería y su rebeldía contra quién, contra Yahweh, sino que ellos le dieron la espalda a Yahweh. Y ellos le dieron la espalda a Moche, le dieron la espalda al río y le dieron la espalda a quién, a la tierra prometida. Y por esa razón es que ellos dicen que ellos no van a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y el peor pecado, ellos se pusieron a desanimar las otras tribus para que ellos tampoco lo hicieran. Ellos estaban diciendo que adoraran al Dios eterno, no a Yahweh. A este demonio es que adoran los judíos y los cristianos actualmente, a su Dios, no a Yahweh. Ahora, a Quemos se le sacrificaban niños, se le incineraban niños en su nombre. Y Quemos, para consagrarse a ellos, les prohibió los sacrificios humanos en su honor. Y mire lo que dice ahí el versículo 13 de Jeremías 48. Dice, se avergonzará Moab, o sea, los judíos adoradores de Dios, de Quemos, que así como se avergonzó la casa de Israel de qué, de su lugar de idolatría, que se llamaba Betel, que significa casa de quién, casa de él, pero no dice de quién, no dice en el nombre de quién. Mientras que usted busca su origen, usted encuentra que la palabra Betel era un símbolo del dios cananeo, no de Yahweh. Y que fue ahí en el Jeroboam, que mandó a erigir en ese lugar un becerro de qué, un becerro de oro, un falso salvador y un falso libertador. Y como todos sabemos que Jeroboam era el hijo apóstata del pagano Eslomo, él fue el que estableció un falso salvador entre la tribu de Judá hasta hoy en día. Ya que en ese lugar Abraham y Jacob le construyeron un altar a Yahweh. Ahí Jacob se soñó con Yahshua y él lo vio bajar por una escalera. Que eso tiene un significado de que si Yahshua no viene a nosotros, nosotros no podemos ir a él. El arca de la alianza se encontraba en ese lugar. Los israelitas dejaron de adorar a Yahweh y se convirtieron ese lugar en un lugar de ¿qué? En un lugar de idolatría. Porque los samaritanos, o sea, los judíos que se habían paganizado, ellos se establecieron ¿en qué? En esa ciudad. Ya que dicen que la verdadera adoración que se tenía que hacer en Jerusalén, que se tenía que hacer porque ya no hay casa, dice que era en la casa de Yahweh, o sea, en la tierra prometida y no fuera de qué, y no fuera de ellos. Vámonos al libro de Johanán, mal traducido por Juan, capítulo 4, del verso 19 al verso 22. Que lo estuvimos explicando, que ya soy la samaritana, pero vamos a explicar el verso 19 al 22. Que dice la escritura de que Yahshua llega al lugar, ¿no? Al pozo de Jacob. Y le dice la mujer samaritana a Adón, me parece que tú eres Naví. Porque nuestros padres ellos adoraron en este monte, ¿en cuál? En Betel. Y vosotros, mire, es un cuento de los judíos, no de Yahshua, que dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Yahweh. Verso 21, Yahshua le dice, mujer, créame,
que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque vosotros, mire, adoráis lo que no sabéis. Escuche, toda persona que no adora a Yahweh ni a Yahshua, ellos no saben lo que adoran. Lo segundo, Yahshua le está diciendo que ni en Betel ni en Jerusalén ahí se adorará al Padre. Que Yahshua lo que está diciendo es que usted esté en el país que usted esté, que usted crea en Yahweh, Yahshua, y usted lo adora por medio del Ruach HaKodesh. Y en Yahshua dice que Yahweh le recibe su oración y no está ligada a ningún lugar literalmente hablando. Y sigue diciendo ahí Yahshua, dice, vosotros adorad lo que no sabéis. Cuando Yahshua dice que ellos no adoran lo que no saben, y dice Yahshua, ustedes no saben lo que adoran. Mire, el cristianismo, ellos no saben lo que adoran. Los judíos mesiánicos no saben lo que adoran. Así estén en Israel. Dice ahí, porque la salvación viene de los judíos. Mire, esta parte sí se las voy a dejar bien clarita. Bien clarita, porque la gente dice, y por favor aprendan a leer, porque es que mire, ahí está diciendo claramente, dice, porque la salvación viene, dice, de los judíos, pero no está diciendo que la salvación viene por medio de ellos. Dice viene una cosa y por medio es otra cosa. Porque si usted sabe que de la nación de Israel ya no ha salido la luz, sino que han salido ¿qué? Las tinieblas. ¿Por dónde? Pues por toda la humanidad. Entonces, vamos a explicar este tema, porque este pedacito sí que es interesante, ¿oyó? Escuche. Realmente lo que está diciendo ahí, dice Yahshua que la salvación viene de los judíos. Y usted sabe que eso es falso, porque los judíos jamás le llevarán la salvación a quienes, a los gentiles. Y peor aún, los judíos jamás le van a decir a usted que la salvación está en Yahweh y en Yahshua. Porque ellos no quieren mencionar ni a Yahweh ni a Yahshua. Entonces, ¿qué salvación le van a traer a los gentiles? Si ellos antes llenaron de tinieblas no solo su pueblo, sino que la humanidad. Ahora, por si ustedes no lo sabían, por eso es que es bueno investigar, escuche, que fueron sus falsos cogenes, apóstatas jesuitas, que ellos por medio de sus papas, de su catolicismo, ellos establecieron el cristianismo y todas las iglesias cristianas son hijas de la iglesia católica. Y ellos fueron los que nos transmitieron su ¿qué? Su adoración a Dios, no a Yahweh. Lo que quiere decir ahí cuando dice Yahshua que la salvación viene de los judíos, mire, el verdadero significado lo encuentra usted en el libro de Romanos capítulo 11, verso 11. Y leámoslo. Mire, mis hermanos, ahí en Romanos capítulo 11, verso 11, tiene un título que dice la salvación de los gentiles. Y dice ahí en el verso 12 claramente que digo pues, ¿han tropezado Israel para que cayesen? Pregunta, dice, en ninguna manera. Escuche, pero su transgresión, pero por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles ¿a qué? A celos, mis amados y mis amadas. Lo que significa es que como ellos rechazarían y rechazan a Yahshua, Él nos daría la salvación ¿a quiénes? A nosotros los gentiles. Eso es lo que significa cuando dice que la salvación viene de los judíos. Ahí no dice que vendría por medio de ellos. Mire, jamás de los jamases. Las samaritanas simbolizan las 10 tribus de Israel que se habían paganizado y se habían separado de las otras 2 tribus por causa del pagano hijo de Salomón.
Por esa razón, los de la tribu de Judá le llaman a ellos, le llamaban los samaritanos. Ahora, si la samaritana no se hubiera sido una mujer judía, una congregación israelita, Yahshua jamás hubiese entablado una conversación con ella. Según el libro de Matillá 15:24, mal traducido por el cura católico Mateo. Porque Yahshua fue enviado exclusivamente por el Padre a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel. La mujer samaritana simboliza la congregación de Israel actualmente, que se encuentra totalmente ¿qué? Paganizada. Y por esa razón Yahshua le dice a la samaritana que ni en Betel ni en Jerusalén, ninguno de esos lugares llenos de idolatrías, dice que ahí no se adora ni al Padre. Que los que quieran adorar al Padre tienen que hacerlo según Juan 4:23 y 24 a través del Ruach HaKodesh y por medio de Yahshua. Eso es lo que está diciendo ahí. Que como Yahweh es Ruach, dice, a él hay que adorarlo en el Ruach, o sea, en el Ruach HaKodesh y en verdad. ¿Quién es verdad? Yahshua, Juan 14:6, para que me entienda. Eso es lo que significa ahí, mis amados y mis amadas. Que usted para adorar a Yahweh y ser aceptado por Yahweh, usted no necesita irse ni a vivir, ni necesita pertenecer a ninguna secta religiosa. Ni tampoco a través de ritos religiosos, jamás. Yahshua jamás dijo eso. Yahshua jamás le dijo a los discípulos que ellos, mire, ustedes tienen que pertenecer a la secta de los fariseos, a la secta de los judíos, a la secta de los hasidines, y ustedes tienen que hacer esos ritos y se tienen que vestir así para ser salmos. Mire, Yahshua jamás habló de eso. Yahshua lo está diciendo que adorar a Yahweh se hace a través del Ruach HaKodesh y por medio de él. Esté en el país que esté. Porque usted mismo sabe que en la nación de Israel actualmente ahí ni creen en Yahweh, mucho menos van a creer en Yahshua. Continuemos ahí en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 32, versículo 3. Continuemos con el significado de la ciudad de ¿qué? Con la ciudad de Yazer. Números 32, verso 3. Ya vimos qué significa Tarón, Dibón. Vamos con la ciudad de Yazer. La ciudad de Yazer, no de Yahweh. Porque la palabra Yazer significa que Dios con letra mayúscula ayude, no Yahweh. Yazer era una ciudad con aldeas, que aldea, usted sabe qué significa personas, que era una ciudad con aldeas, con personas dependientes de ¿quién? De Jazer, de Dios, no de Yahweh. Ya que todas las 9 ciudades se encontraban ¿qué? Al este del río Jordán y lejos de la tierra prometida. O sea, lejos del Ruach HaKodesh y lejos de ¿quién? De Yahshua. Y estos eran los adoradores de ¿quién? De Quemos, o sea, del Dios eterno. ¿Y de quién? Y de Yazer, que Dios ayude con mayúscula. Mire, esto no tiene, estas 9 ciudades, estas congregaciones adoradoras de Dios, no tienen absolutamente nada que ver con Yahweh. Como le repito, porque esas 9 ciudades eran y son lugares aptos para alimentar ¿qué? Ganados, animales. Y toda clase de ¿qué? De becerros. Y ellos lo hacen rindiéndole culto ¿a quién? A Quemos, al Dios eterno. No a Yahweh. Y Yazer era una ciudad moabita. Que esa ciudad fue conquistada y destruida por la nación de Israel al mando de ¿quién? Al mando de Moshe, o símbolo de Yahshua. Mire, escuche por favor. Yahweh por medio de Yahshua tiene que destruir todas esas personas que se encuentran llenas de idolatría y de paganismo, junto con sus dioses paganos moabitas, junto con su dios Quemo y su dios Ayude, su dios Yazer. Y usted se lo encuentra ahí en Números 21, 29 al 32. Yahweh las destruyó por medio de Moshe. Todas fueron destruidas por Yahweh, pero las tribus de Gad, los hijos de ella, sus descendientes de Gad, Rubén y media tribu de Manasés,
Ellos la reconstruyeron y ellos restablecieron nuevamente el culto ¿a quién? Al Dios eterno Quemos y al Dios que ayuda a Yacer. Y esto lo está haciendo la gran ramera, la Jerusalén actual. Ellos adoran a Quemos, al Dios de Yacer. A ellos es que ellos le rinden el culto actualmente, no a Yahweh. Estas tierras, cuando fueran destruidas por Moshe, dice que esa nación pasaría a manos de quienes, de los levitas. ¿Y eso será dónde? Con la segunda venida de Yahshua, allá donde, allá en el milenio. Continuamos con la próxima ciudad que se llama la ciudad de Ninra. Ninra significa número. Por eso le decía que Bamidbar es una cosa y el libro de números es ¿qué? Es otra cosa. Ninra, escuche, Ninra simboliza la Jerusalén actual. Porque la palabra Ninra significa la ciudad de agua cristalina, limpia. Solo título. Agua limpia, cristalina, simbolizan personas transparentes. ¿Pero sin quién? Pero sin Yahweh y sin Yahshua. Así como Labán, que Labán significa puro, blanco y puro, pero sin Yahweh ni Yahshua. Ninra era una ciudad o una persona o un ministerio que está ¿qué? Fortificado y amurallado. Que también le llaman la casa del agua amarga, vea. O sea, en pocas palabras, la casa de la Torá, que es imposible de beber, es imposible de ¿qué? De cumplir. Ninra es la Jerusalén actual con sus doctrinas satánicas. Ninra significa la casa de los ritos religiosos, ya que Ninra se encontraba y se encuentra a millones de años luz de Yahweh, del río Jordán y de Yahshua. Como también, escuchen, la palabra Ninra significa la casa del leopardo. Y todos los que estudian las escrituras allá en el libro de Daniel, todos sabemos que leopardo es un título para referirse a ¿quién? Alejandro Magno. Miren, el rey del imperio griego. Alejandro Magno, los griegos, ellos gobernaron ¿a quién? A Ninra, a los judíos. Y en esa ciudad de Ninra, en la Jerusalén actual, allí ellos establecieron el culto ¿a quiénes? A sus divinidades griegas. ¿Dónde? En la ciudad de Ninra, en esas personas. En Ninra se adoraba y se adora a Curios, al señor Baal, a Hasatán, a Zeus, a Dios, a toda esa mitología griega, la cual le transmitieron ¿a quién? A nosotros los gentiles. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia católica, porque ellos fueron unos malvados, cojenes, jesuitas, que fueron los que le dieron la entrada al señor Antioquío Epifanes allá en Jerusalén y mataron los verdaderos cojenes. Estos siempre son los que han estado dirigiendo mal la nación de Israel y ellos son los que han establecido y ponen los papas. Y los papas clonaron la escritura hebrea y son los papas aquellas personas las que nos tienen adorando todas las divinidades griegas. A mí no, a mí ya no, gracias a Yahweh, al Rey Jacob, pero sí tiene millones de personas que los tienen adorando al Dios Quemos. Por eso le decía que todas esas congregaciones que no adoran a Yahweh ni a Yahshua, están adorando a todos estos demonios que adoraban los judíos apóstatas ancestros de esas ciudades. Esas son las doctrinas que tanto se practican en la nación de Israel como en los otros lugares del mundo, que los tienen adorando a Dios con mayúscula, no a Yahweh. Ahora, sigamos con la otra ciudad, con la ciudad de Esbom.
¿Qué significa la ciudad de Hesbón? Mire, la ciudad de Hesbón significa ardí, que significa una persona que es hábil y que pretende engañar a alguien para conseguir algo de qué, de ella. Como la palabra Sbin significa artificio, que significa una persona que es falta de naturalidad, o sea, que una persona que aparenta algo que no es. Hesbón también significa inteligente, o sea, o fuertes, personas resistentes, o sea, que se resisten contra qué, contra la verdad y se aferran a qué, a la mentira, o sea, el paganismo. Hesbón era una ciudad de moabitas, de personas altaneras y personas que son rebeldes contra la verdad, contra Yahweh, contra Yahshua y contra el amado Rey Jacoes. Por eso a esa ciudad Hesbón se le llamaba en la escritura el camino real, o sea, el camino de los soberbios y de los malvados rebeldes. Y usted lo encuentra ahí en Números 21-22. Que esta ciudad fue destruida por Yahweh por medio de Moshe, ahí en Números 21-29. Como esta ciudad también fue destruida por Yahweh a través de Moshe, pero fue reconstruida ¿por quién? Por esas dos bellezas, por Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ahora vámonos a la siguiente ciudad fortificada y amurallada llamada Elialé. Que Elialé significa con mayúscula Dios es exaltado, mire, no Yahweh. Y es una ciudad que se encuentra al este del río Jordán y lejos de la tierra prometida. Y era una ciudad moabita, porque la palabra moabita significa los enemigos de Yahweh. Que esta ciudad, estos moabitas, a causa de la rebeldía con Yahweh, ellos fueron conquistados por el rey Sehón. Que el rey Sehón significa, es un título para referirse a Hasatán, pero que la palabra Sehón significa, mire el significado de Sehón, significa el arrebatador. Este es el que va a arrebatar a sus cristianos. Que significa el arrastrador, que significa el arrancador, el barrendero. Y que es el rey de los amorreos, o sea que él es el rey de los demonios que dirigen a quienes, a los moabitas y a todos estos rebeldes que se niegan a aceptar a Yahweh, a Yahshua y al rey Jacoes. Eso simbolizan todas las congregaciones donde no se adora ni a Yahweh ni a Yahshua, ni que están siendo dirigidas por el rey Jacoes. A esto es que dirige el rey de Sehón y con sus amorreos, con sus demonios. Ahora, Sehón está relacionado y que también significa, mire, Sehón significa el guerrero tempestuoso, el guerrero áspero, el injuriador. Y Sehón es el que agita los ánimos de las personas para provocar disturbios y desórdenes. ¿Qué significa esto espiritualmente? Mire, dice que cuando nosotros no estamos sujetos a Yahweh, a Yahshua y al amado Rey Jacoes, dice que es Sehón el que gobierna nuestro qué, nuestro yo. Y es Sehón el que gobierna nuestra vieja qué, nuestra vieja naturaleza por medio de qué, de sus amorreos, que son los que dirigen estas personas, que hacen que ellos se vayan en contra de quién, de Yahweh. Sehón fue derrotado por Yahweh a través de quién, de Moshe. Y Sehón también fue derrotado por los israelitas al mando de quién, al mando de Moshe. Esto lo hizo Yahweh a través de quién, a través de Moshe. Y esto hará Yahshua sobre todos aquellos judíos que paganos que se rehúsan a creer en él. Sehón fue derrotado y fue asesinado por medio de Moshe. ¿Qué significa esto? Mire, que Yahshua derrotó a Sehón, a Hasatán y a sus amorreos, a sus demonios. Y Yahshua destruyó nuestra vieja naturaleza por medio del rey Jacoes. Pero Gad, Rubén y media tribu de Manasés, ellos reconstruyeron ¿qué? La ciudad de Sehón con sus ritos religiosos. Y estos resucitaron ¿a qué? Al muerto de Sehón.
ya que esas 9 ciudades eran lugares de ¿qué? Eran lugares de esclavitud religiosa. Todas las congregaciones sin Yahweh y sin Yahshua son lugares de esclavitud religiosa, a cuyo rey adoran es a Seón, no a Yahweh. Todas esas 9 ciudades fortificadas, muralladas, cuyo rey era Seón, como que todas esas ciudades eran cristianas, ya que todas adoraban ¿a quién? A Dios con mayúscula, no a Yahweh. Por esas razones son esos lugares, esas congregaciones, son lugares de esclavitud religiosa. Ahí estamos viejos, lo vieja que es la palabra ¿qué? Lo vieja que es la palabra Dios. Y vea, y usted se está dando cuenta que los griegos existían y dominaban a esa ¿qué? Esa ciudad. Y ellos establecieron el nombre en Jerusalén, quitaron la palabra Yahweh y establecieron la palabra Dios. Que todas estas se encuentran lejos del río de ¿qué? Y de la tierra prometida. Ahora continuemos con la próxima ciudad fortificada, amurallada en contra de Yahweh, llamada Sebán. Sebán, la ciudad de Sebán, no de Yahweh. Ahora, les aclaro algo. Todas estas ciudades, congregaciones, han sido conquistadas por el rey Seón, no por Yahweh. Ya que mire la palabra del significado de Sebán. Y aquí le va a revelar algo grande el Ruach HaKodesh. Vea lo que significa la palabra Sebán. Sebán significa alto y frío. Sebán es un título para referirse ¿a quién? Al mismo Hasatán, porque Sebán significa alto, o sea, el gran querubín frío, o sea, sin sentimientos. Sebán significa rodeando, o sea, que él no tiene un lugar fijo, un lugar estable y que es un ser inestable. Y Sebán significa fragancia y bálsamo, ¿pero de qué? Pero de muerto. ¿No ve que ahí no tiene ni a Yahweh, ni a Yahshua, ni al Ruach HaKodesh? Por eso a Hasatán se le llama el rodeador, porque en el libro de Job 1:7 le pregunta a Yahweh a Hasatán, ¿de dónde viene Hasatán? Y él dice, de rodear la tierra. ¿No es que él no tiene un lugar fijo? Aunque actualmente él se encuentra gobernando la nación de Israel y su morada es el segundo cielo. Ahí es donde está Hasatán actualmente con sus ángeles caídos. Por eso Sebán significa la ciudad de los hombres viejos. O sea, la ciudad donde le rinden culto a la vieja naturaleza a través de sus ritos y legalismos religiosos. Por esa razón Yahweh por medio de Moshe destruyó esa vieja ciudad, a Sebán. Y Yahshua no la quiere destruir por medio de ¿quién? Por medio del Ruach HaKodesh. Toda esa generación vieja y apóstata quedó postrada ¿dónde? Allá en el desierto. Pero el señor Gad y el señor Rubén y la media tribu de Manasés, ellos la restablecieron y le rindieron el culto ¿a quién? A Seón. ¿A causa de qué? De sus animales, de su idolatría y de su paganismo que ellos tenían. Referente a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, escúchese la revelación, lo que significan estos 2 tribus y media. La tribu de Rubén simbolizan a los israelitas. La tribu de Gad simbolizan la tribu de Judá. Y la media tribu de Manasés simbolizan ¿a quién? A la media humanidad de los gentiles. ¿Qué es lo que significa esto? Mire, que en tanto muchos de la tribu de Israel y de la tribu de Judá y media humanidad gentiles serán destruidos por Yahweh porque ellos desecharon a Yahweh, a Yahshua y al Ruach HaKodesh y están adorando demonios. Por esa razón serán destruidos en la segunda venida de Yahshua. Porque ellos no adoran a Yahweh, sino ¿a quién? A Dios. De frente ellos le dicen a usted que no quieren saber nada ni de Yahweh ni de Yahshua. Continuemos con la próxima ciudad, con la próxima persona.
con el próximo ministerio fortificado, amurallado en contra de Yahweh, de Yahshua y de Moshe, que significa Nebo. La siguiente ciudad fortificada se llama Nebo, que mire lo que significa Nebo. Nebo significa el administrador del mundo. ¿Y quién es el que está administrando el mundo actualmente? Pues el mismo Hasatán, Nebo, que el cual le llaman el Dios de la sabiduría, no Yahweh, el Dios de los eruditos sin Yahweh. Nebo le llaman al Dios que era venerado ¿dónde? En Babilonia y Asiria. A Nebo se le llama el Dios del aprendizaje, el Dios de las escrituras, el Dios que oye de lejos, o sea, el bochinchero. Este Dios con mayúscula o demonio no pudo impedir la destrucción de Babilonia y de sus ¿qué? Y de sus admiradores, de sus seguidores. Leámoslo ahí en el libro de Yexayá, capítulo 46, verso 1 y 2. Vea lo que dice Yexayá, mal traducido por Isaías 46, verso 1 y 2. Vea lo que dice. Dice, se postró Bel y se abatió Nebo. Mire, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros se le a llevar, dice, son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Mire, qué revelación tan grande le da Yahweh ahí. Escuche, mire, estos dioses, estos demonios se los pusieron sobre animales de carga, o sea, sobre las personas que les gusta la idolatría y el paganismo. De allá nos sacó Yahweh. Nebo, el administrador del mundo, llamado Bel o Belú, que significa señor amo, y en hebreo significa la palabra Baal, que es un dios fenicio poderoso, y que ellos se hacían adorar a través de ¿qué? De las imágenes que fueron puestas sobre bestias, o sea, sobre personas de cargas. ¿Qué significa los animales de carga? Significa que tanto sus adoradores, los que les gusta la idolatría religiosa, tanto de adoradores de imágenes, como los cristianos y los judíos que no veneran imágenes, pero sí veneran personas e idolatran personas, como mi rabino, mi pastor, mi nabí, que usted los oye. Esos son los dioses de ellos. Escuche, estos, cuando dice que Bel, Nebo, son títulos en los cuales el diablo se hace adorar a través de ¿quién? A través de ello. Nebo es un dios venerado por ¿quiénes? Por los israelitas, el cual también se hacía llamar Merodá, o sea, el belicoso, el dios dado a la guerra, el dios que le gusta entrar en guerra, que le gustan los conflictos entre los demás. Eso es lo que hace Merodá, el mismo Hasatán, que entre los babilónicos le decían el intrépido, el dios babilónico intrépido. Allá en el libro de Jeremías, capítulo 50, verso 2. Esto es lo que están adorando actualmente los judíos y los gentiles. Que dice que Nebo o Merodá simbolizan las personas que aborrecen andar en ¿qué? En chalón y en tranquilidad, o sea, que aborrecen a Yahweh y a Yahshua, sino que a ellos les encanta ¿qué? Mire, ellos les encanta andar en guerra, haciendo guerra. ¿En qué sentido? Mire, viven peleando, se viven ellos mismos ¿qué? Peleando contra ellos mismos, porque el de Yahshua con ellos no tiene ¿qué? No, nosotros los que predicamos de Yahshua no tenemos ningún problema con nadie, porque simplemente uno les muestra la verdad y ya su decisión, la quieren aceptar bien y pues si no también. Yahshua destruirá a estas personas
junto con sus ¿qué? Con sus dioses babilónicos. Por eso ahí en Yaxayá 46:2, Yahshua dice que fueron humillados, fueron abatidos. Juntamente dice, ellos no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos tuvieron ellos mismos que ir en ¿qué? En cautiverio. Escuche. Todas las personas que se niegan a aceptar a Yahweh y a Yahshua, ellos andan en cautiverio, andan esclavos de estos demonios, andan esclavos de sus líderes religiosos, de sus falsos ministros. Todas estas doctrinas satánicas y herejías lo introdujeron en la nación de Israel. Todas estas ciudades simbolizan la nación de Israel, que ellos reedificaron lo que Yahweh por medio de Moshe, ¿qué hizo? Destruyó. Yahweh destruyó esto por medio de ¿quién? Por medio de Moshe. Por esa razón, ¿ustedes sabían que Moshe murió sobre el monte de Nebo? Mire, Moshe murió sobre el monte de Nebo. Significa que Moshe obtuvo la victoria ¿sobre quién? Sobre Nebo. ¿Ah? Él obtuvo la victoria sobre él. Porque si Moshe hubiera muerto en la ciudad de Nebo, quiere decirle que a Satán lo hubiera vencido a él. Pero él murió sobre el monte Nebo, que era el que gobernaba y controlaba la ciudad fortificada del dios Nebo. ¿Ah? Ahora continuemos, mis amados y mis amadas. Continuemos con el significado espiritual de la última ciudad llamada la ciudad fortificada del dios Beón, un dios semita, que la palabra Beón significa señor, el señor de la morada. Escuche, el señor de la casa, no de Yahweh, sino de ¿quién? De Beón. Beón significa el dios semita, el padre de todos los dioses, con mayúscula. Todas estas ciudades, todas estas personas que son gobernadas por Beón, todas estas ciudades fueron y tendrán que ser destruidas por Yahweh a través de Yahshua cuando él vuelva por segunda ¿qué? Por segunda vez. Fue Rubén el que reedificó esta ciudad. Y él restableció nuevamente su culto y adoración a estos ¿qué? A estos dioses semitas. ¿Cómo la ven? Que todos esos lugares de idolatrías, vuelvo y le repito, actualmente están simbolizados en una sola ciudad, en la gran ramera, la ciudad de ¿qué? De Jerusalén actual, no de Jerusalén. Ahora continuemos ahí en el número, aquí con el Señor, Números capítulo 32, verso 4 y 5, que dice que la tierra que Yahweh destruyó delante de la congregación de Israel, que es tierra de ganado, y los siervos de él tienen mucho ganado. Mire, que esto es hermoso, mire. Estas 9 ciudades eran lugares aptos para apacentar sus animales, sus ídolos. Y por eso le dicen a Moshe que y tus siervos tienen muchísimos ganados, muchísimos ídolos heredados de ¿quién? De sus rebeldes y apóstatas padres. Y ellos dicen que ellos continuarían con esa ¿qué? Con esa maldición voluntariamente, rebelándose en contra Yahweh y contra Moshe. Al decir ellos ahí en el verso 5 que por tanto dijeron que si hallaban gracia ante él y ante la congregación, que por favor los dejaran quedarse en ese lugar y que no los obligaran a pasar ¿qué? El río Jordán. Mire, de frente se fueron contra Yahweh y contra Moshe y contra la misma congregación de Yahweh. De frente ellos dijeron que ellos iban a reconstruir lo que Yahweh ya había destruido por medio de ¿quién? De Moshe. Ellos reconstruyeron, mire, ellos la reconstruyeron a causa de ¿qué? De sus animales. Y ellos dijeron que ellos de frente se volverían ¿a qué? Atrás.
Las 9 ciudades fortificadas amuralladas simbolizan a las personas que andan en religiones judio-mesiánicas, católicas y sus hijas las iglesias cristianas, llámesen como se llamen. Ya que mire, todos estos lugares, todas estas congregaciones le están diciendo a Yahweh en su cara, de frente, que ellos no se van a retirar de su religión y ellos no quieren saber nada ni del Rey Jacob ni de Yahshua. Y que ellos no van a dejar al Dios eterno con mayúsculas de sus padres, de sus ancestros, que ellos no van a dejar de adorar a Quemos por ir a adorarse a Yahweh. ¿Ah? Ellos no van a dejar su idolatría ni por Yahweh, ni por el río, ni por la tierra prometida. Y de frente le dicen a Yahweh y a Moshe y a la congregación de que no los obliguen a entrar en ella. Y mucho menos ellos se van a ir a meter al río Jordán. Déjenos fuera de ella adorando a quién. A Quemos, al Dios eterno. Dicen de frente ellos que no queremos saber nada de Yahweh, ni de Moshe, ni del Jordán, ni de la tierra prometida. En pocas palabras, en su rebeldía dice, renunciamos a la salvación de Yahweh. Que Yahweh, el Elohim de Israel, los continúe bendiciendo y continuamos con la quinta parte. Si Yahweh nos lo permite, que Yahweh los continúe bendiciendo. Amén. Amén.